Hola, muy buenos días a todos. Estamos en una emisión más de Tantún Catún. Aquí contamos con la presencia de John, de Vicente, Frank, Jenny, Moy. Pues ya como cada domingo nos congregamos y abordamos distintas lecturas. Vamos a iniciar el día de hoy con la lectura del tonal de este 3 de noviembre. Sí, adelante, Joe, si puedes, sí. A ver si, no sé si Porfa. lo distinguen ya en la pantalla, a mí me parece que no, pero bueno, No, de todas No. formas lo voy leyendo. Es 3 de noviembre, es día 2 perro, estoy intentando ponerlo aquí, y toma decisiones, concentra tus esfuerzos, reflexiona antes de hacer las cosas, no te lances de manera aturdida. Y ya apareció aquí el tonal, y bueno, pues, saludarlos a todos, por aquí andaremos en el chat si tienen algún comentario. Gracias, Luis. Bien, entonces, pues muchas gracias, Chignahui. Recordar igual que estamos en el segundo día de la trecena de agua y pues vamos viendo como estas recurrencias calendáricas, ¿no? Es interesante pues ver cómo pues se van ahí entretejiendo las distintas fechas y pues cada tonal pues nos invita a ver de cierta forma la realidad que nos envuelve y pues es una manera también como pues de integrarnos a la cultura. Y bueno, para ya ir entrando en materia y que tengamos tiempo también para dialogar sobre algunos temas que tenemos ahí en el tintero, pues vamos a hablar hoy, vamos a darle continuidad a la lectura de la vez pasada, eh, referente a Chumayel número 13. De una vez les voy a compartir la lectura. Oye, si tú me permites, Omey, Sí, vamos a presentarle lo que estamos leyendo a los compañeros. Recuerden que estamos leyendo porciones del libro sagrado maya. Después que termine esta serie de programas sobre el libro maya, vamos a caer en el libro sagrado náhuatl, que se llama Teomostli. Respecto al libro sagrado maya, hemos leído ya, esta es la sexta lectura, me parece, la sexta, ¿no? Hemos leído porciones que tienen que ver sobre la invasión, cómo ocurrió, para salir al paso a tanta desinformación que hay por ahí, que ahora están poniendo a los ibéricos que llegaron como si fueran héroes y como si fueran benefactores de la humanidad, así lo están poniendo. sí. Bueno, pues los documentos mayas dicen, y los nahuas también dicen, cómo fue que ocurrió realmente la cosa. Después leímos algo sobre el modo como se escribieron estos documentos, porque fíjate que los chilames, que quiere decir los profetas mayas, testimoniaron cómo iban transcribiendo estos libros a partir de códices originales. Lo dicen directamente, esto está tomado de las piedras y de los códices y transcrito a letras latinas, pero en lengua maya. Esto lo hicieron desde 1544 en adelante hasta 1595. Fue más o menos el periodo de transcripción de estos textos. Al transcribirlo, obviamente, a medida que avanzaba la colonia, le iban poniendo temas cada vez más sincréticos, iban sustituyendo unas palabras por otras. Es un sincretismo muy particular. En algunos chilames sí realmente sincretizaron las creencias mayas y cristianas, otros eran anticristianos, pero de todas maneras no les quedaba más remedio que usar palabras, algunas palabras en español o incluso en latín, porque esas palabras estaban sustituyendo a las palabras mayas y haberse mantenido aferrados a la forma antigua de hablar hubiera hecho que no los entendieran. Luego, estos documentos no solo testimonian las creencias mayas prehispánicas y el proceso de transformación de esas creencias a través de la colonia, sino también la agresión que recibió la lengua y que recibieron esas creencias a partir de la introducción del cristianismo. Son un documento invaluable, son únicos estos textos. De hecho, yo no recuerdo en ninguna otra literatura de la Tierra tanto dramatismo, no un dramatismo ficticio, no unas tragedias tipo teatro griego, sino un dramatismo real, porque estaba ocurriendo algo muy fuerte, muy dramático, que era algo único que no había ocurrido antes, que es el choque de civilizaciones del viejo mundo y el nuevo mundo. Ese choque fue algo único. No se había
No había ocurrido antes, no ha ocurrido después, y eso quedó reflejado en los documentos mayas. Ni siquiera los documentos españoles fueron capaces de entender realmente lo que estaba pasando. Solo 2 cronistas españoles dijeron, oye, lo que está pasando aquí es muy fuerte, trasciende la historia, no tenemos cómo enfocar esto porque esto nos trasciende. Pero los documentos mayas sí lo reflejaron con mucha claridad. Entonces, esta es una literatura que vale la pena conocer. Se conoce muy poco, ha estado muy mal traducida, se han traducido solo porciones, nunca se han traducido entendiendo que es un libro sagrado, y la prueba de que es un libro sagrado es que cuando le llevaron los compañeros acá, Vicente y Jonathan, le llevaron copias a los sacerdotes mayas, lo recibieron como su libro sagrado, lo recordaban, se dieron cuenta de inmediato de que era eso. Entonces, es ese enfoque del libro sagrado el que le da la dignidad y le da también los alcances científicos a la obra, porque cuando tú, digamos que no aprecias por completo una obra o no entiendes su función social, tiendes a traducirla de una manera más infantil, más así como vemos en las películas. Mónica el otro día se burlaba diciendo que las películas ponen a los nativos diciendo yo ser jefe indio y cosas así, ¿no? Entonces, como si así hablaran. De hecho, desde la óptica de las lenguas nativas es el español el que resulta un poco tosco. Entonces, simplemente son ópticas. Y pasa lo mismo con el chino, con cualquier lengua que uno estudie. La va a encontrar extraña al principio hasta que empieza a entender su ductibilidad, ¿no? Pues bien, ese enfoque derivado de películas norteamericanas es el que predomina en las traducciones de estos textos. De manera que te lo traducen artificialmente de una manera tosca, porque se supone que son escritos por gente tosca, al punto de sacrificar los verdaderos contenidos literarios y ni hablar de contenidos calendáricos de otro tipo. Entonces, por eso estamos haciendo un esfuerzo de traducción, pero sobre todo de dar a conocer, de presentación. Esto es en gran medida gracias al interés de Omey sobre el tema religioso, el tema de la literatura sagrada, porque esa es la especialidad que él está estudiando, religiones comparadas y libros sagrados, y procesos religiosos también, procesos socio-religiosos, que son los que se están dando hoy en América. Y él me ha insistido en hacer estos programas porque no se habían hecho. Este tipo de información no se había hecho antes. Entonces, hay que hacerla. Adelante, Omey. Era, con tu permiso, una explicación porque es necesario presentar esto. Qué bueno que así lo hiciste, porque sí hace falta contextualizar, sobre todo mencionar el periodo en que fueron escritos, y porque, vamos, se puede malinterpretar el asunto. ¿Tienes algo que comentarnos, Vic? Sí, aprovechando esta contextualización, pues comentar acerca de estos textos sagrados mayas, en los cuales pues tenemos también esta herencia, ¿no? Este patrimonio que nos han legado en estos libros sagrados que conocemos, pues como el Popol Vuh, el Chilam Balam, también el Rabinal Achi, y que en este sentido los documentos o estos chilames, por ejemplo, están fragmentados en distintas comunidades de la península de Yucatán, ¿no? Como vemos ahí en la pantalla, ¿no? De Chumayel, Tusic, y otros sitios, ¿no? Y justamente eso fue lo que pues nos llevó justamente a hacer una exploración de este libro sagrado allá en tierras sagradas del Mayab, en donde pues afortunadamente se pudo acceder a ese documento y sobre todo a conocer la relevancia del papel del libro sagrado para las comunidades mayas. Frank, aprovechando esta contextualización, siempre pues nos estimuló demasiado a Chignago y varios compañeros, ¿no? Y conocer esta literatura sagrada. Por ejemplo, ¿nos podrías comentar de este explorador europeo que llegó hace algunos, pues ahora sí, algunos siglos, y justamente sacó de la selva justamente este tipo de materiales, porque creo que es una historia relevante, ¿no? Porque fueron los mismos mayas quienes ahora sí pues, se abrieron y pues compartieron estos libros que pues, son parte importante para nosotros. Eso fue, mira, lo que tú estás mencionando, de hecho, ha ocurrido cíclicamente, ¿eh? Ya desde el inicio mismo de la invasión hubo personas que trataron de cuidar esta literatura y rescatarla. Propio Ixtlilxóchitl, que es temprano, nieto de un gobernante de Texcoco, es decir, muy pegadito
a los hechos, Istríxochitl insistió en el hecho de que había un libro sagrado, que era un libro sagrado, no simplemente escritos al azar. Esa parte de Istríxochitl ni se cita ni se menciona, y cuando alguien la menciona dice, no, el señor está exagerando. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia, ahí está el libro. El libro se refiere a sí mismo como libro sagrado, además, no hay manera de decir que no es así. Y además tenía esa función y la sigue teniendo. Así que la negativa de las academias a aceptar la existencia de un libro sagrado en Anáhuac simplemente descalifica a las academias. La obra sigue estando ahí y la obra se está difundiendo. Y llegará el momento que la gente diga, pero ¿qué academias eran esas que ni siquiera podían entender una evidencia enorme que tienen debajo de la nariz? Pues bien, después de Istríxochitl, que hizo los primeros esfuerzos, también vinieron otras personas, por ejemplo, Clavijero, Vasco y Gama. En el siglo XVIII, Boturini, Beitia intentaron acopiar, sobre todo Boturini. De hecho, Boturini llegó a copiar el texto sagrado maya. Tenía un original que era un libro enorme, dice que medía 1 metro, era un libro grandote, un códice plegado, ¿no? Y él lo copió y estaba ya terminándolo cuando le decomisaron los 2 ejemplares. Esos ejemplares no se sabe dónde fueron a parar. Yo tengo la esperanza de que todavía existan, estén en alguna colección. Ojalá que la persona que los tiene no los haya quemado o algo así, ¿no? Bueno, pues este esfuerzo de Istríxochitl se malogró, y les voy a decir por qué. Istríxochitl era muy guadalupano, ¿sabes eso? Era muy, muy guadalupano. Entonces, en esa época no se veía bien, la Iglesia Católica no aceptaba todavía cosas como la Inmaculada Concepción de María, ni nada así, no era tan mariana como hoy. Y imagínate tú, una virgen en América, eso más bien parecía idolatría. De hecho, los curas lo decían, que ese es Guadalupe, Coatlico, eso no es Guadalupe. Pues bien, a Boturini se le ocurrió hacer una colecta para ponerle una corona de oro a la Virgen. Me pregunto dónde quedó esa corona. Pues bien, hizo la colecta, hicieron la corona, pero las autoridades coloniales se fijaron en él y le cayeron y lo arrestaron, en parte por difundir idolatrías y en parte por andar en actividades medio raras, como recuperando los textos sagrados de Anáhuac y cosas así. Su colección fue decomisada, era de 200 documentos. Algunos se sabe, se conservan, porque fueron desperdigados y se han encontrado, otros no. Digamos que como la mitad o más no se sabe dónde fueron a parar. Eran documentos casi todos escritos en náhuatl y documentos del siglo XVI, de inicio de la invasión. Después de eso vinieron otros esfuerzos. Por ejemplo, tú encontraste, Vicente, la obra de un señor que vivió en Yucatán hacia 1830, ¿no? Sí, en este caso, bueno, comentabas de este museo indiano, ¿no? Que juntó Boturini junto con el libro de Teomochtli. Y pues bueno, esta persona, Bustamante Carlos María, 1822, fue justamente quien hizo esta pesquisa, ¿no? Acerca del libro, y lo transcribió. O sea, a grandes rasgos, lo que alcanzó a identificar en ese documento, pues fue a partir de lo que corresponde a un gran diluvio, el poblamiento de Anáhuac, y cómo se desarrolló, cómo se fue poblando el territorio hasta crear la Tlachihualtepet o la pirámide de Cholula. Eso hacía grandes rasgos, y también 200 años, el texto pues ha quedado relegado ahí a archivos, Sí. bibliotecas, y Sí. pues lo cual es importante, pues ahora sí considerar, ¿no? Y pues bueno, como este explorador francés, ¿no? Que nos comentabas también en los Sí, cursos, vamos para él. que es una historia también Pero fascinante. me parece bien darle esa profundidad, no fue solo este explorador francés. En el caso de Bustamante, él era editor, se hizo editor de obras del siglo XVI, justamente para darle contexto, y sacó varios cronistas que no se conocían hasta entonces, importantes, como López de Gomara y demás, Gómara, y la obra de Bustamante, su propia obra, como dices, quedó desconocida, pero quizás se deba reeditar y demás. Él tenía un enfoque del Teomochtli como un libro que describía la peregrinación de los pueblos de Asia a América, y todo con inspiración divina, la Torre de Babel, bueno, lo que se creía en esa época, ya sabes. Es decir, todo tipo de sincretismo, pero el interés de recuperar el libro sagrado de Anáhuac, eso está claro, y eso era intachable. Ese interés volvió a surgir a fines del siglo XIX con 2 personajes importantes. En la década de 1860 llega
a México un sacerdote católico de Canadá, él era canadiense, se llamaba Charles Etienne de Bourbon, ese era su nombre, Charles Etienne de Bourbon. Pero si lo quieres buscar, Etienne de Bourbon, una obra extrañísima y vasta, larga, pero prácticamente no publicada. Existe todavía una sociedad de promoción de su obra, creo que en Francia, él la escribió en francés, y tuvo algunos incidentes interesantes con los brujos. Recuerda que llegó de sacerdote, aunque en realidad se dice que era espía del Vaticano en México, porque en esa década de 1860 estaban los americanos entrando, ya sabes. Estaban los norteamericanos ocupando México. Prácticamente habían ocupado la franja del Istmo de Tehuantepec, que todavía tienen ellos derechos sobre una franja, creo que de 10 kilómetros de ancho, que va de océano a océano. Y los gobiernos latinos de Europa y la Iglesia Católica se inquietaron muchísimo. Dijeron, oye, esto va a desaparecer México como país latino y va a terminar siendo un estado de los Estados Unidos. Entonces lo mandaron a él a investigar. Este señor se encontró con una bruja importante de esa época, Juana Cata, que tenía un amante que era un joven recluta, estaba empezando en ese momento en el ejército, llamado Porfirio Díaz. Tú te puedes imaginar qué intríngulis se formó en todo eso. El tipo con su Biblia diciendo, le echa para atrás, Satanás, y la bruja riéndose y diciendo, hermano, mejor lo saca esta noche. Bueno, salió en la noche a predicar al Señor, le cayó un aguacero tan grande que lo arrastró por una zanja y bebió tanto fango el señor Bulbul que se enfermó de muerte, iba a morir ya al otro día con una fiebre así fulminante. Y la bruja le dijo, te queda una de dos, morirte o tomarte esto que te traigo. Se tomó eso que le trajo la bruja y se le abrieron los ojos. Después de eso desaparece Bulbul durante 5 años. Se fue a vivir entre los nativos allá en la zona de Quiché, Cachiquel. Gracias a él se recuperaron obras. Una de ellas, el Popol Vuh, ya se conocía desde un siglo antes, pero desde 2 siglos antes, de hecho. Pero no se le había prestado ninguna atención. Él la tradujo entonces al inglés y ahí fue cuando se difundió en Europa el Popol Vuh. Se empezó a saber. Trajo también el Rabinal y trajo otras obras. De hecho, obras fundamentales que tenemos hoy de la literatura maya se deben a él. Además creó un libro, si se le puede llamar libro a esa locura, que se llama 4 cartas sobre México. Cuando yo vi el título me dije, bueno, deben ser 4 cartas, ¿no? A ver, 3, y las 4 cartas eran como de este vuelo, eran varios tomos gordísimos. Allá en la biblioteca me las trajo. A ver, aquí tiene las 4 cartas de México. Y una cosa que no te lo puedes creer. Empieza hablando desde el principio del mundo hasta la época de los mexicas. Todo mezclado, todo lleno de cosas, pero una cantidad de leyendas y de datos que ya ni se conocen ni se manejan. Impresionante. Tratando de armonizar la historia del mundo a la luz de la civilización mesoamericana. Él fue el primero que tuvo ese enfoque, de decir, a ver, la civilización mesoamericana no solo existe, sino que fue importante para modelar el mundo. Bueno, por supuesto que muchas ideas fantasiosas también. Vino también después un señor llamado Auguste Le Plongeon, que colocó a los mayas hace 11.500 años, escribió un libro llamado Misterio de Mayas y Quichés hace 11.500 años, que tuvo mucha importancia. Ese libro, Auguste Le Plongeon fue el que descubrió, era un arqueólogo francés y él descubrió el charmol, pero también trató de colocar la cultura. Y finalmente en el año 1895 llegó un señor llamado Brinton, un americano, que estaba haciendo su tesis, creo que su tesis de doctorado, creo que le estaba haciendo aquí en México sobre las culturas nativas, y de pronto descubre la literatura, se dio cuenta que tenía unidad, que era un libro sagrado, y publicó la parte náhuatl con el nombre de Rig Veda americana. ¿Sabes lo que es Rig Veda? El Rig Veda es probablemente, bueno, uno de los más importantes libros sagrados de la India. Es un Veda, tienen 4 Vedas. El caso es que, ¿por qué le puso ese nombre tan extraño? Porque quería dar a entender, a ver, este es un libro sagrado. Así como existe el Rig Veda de la India, existe este libro. Si lo hubiera llamado Biblia, hubiera funcionado más, pero al llamarle Rig Veda no lo entendieron ni los antropólogos que no saben lo que es Rig Veda, ni el público que menos lo sabe. En fin, su obra se quedó bastante pasmada. Pero ahí está, fue un intento de poner en inglés el libro sagrado, lo consiguió
parcialmente lo que respecta a la literatura náhuatl, y otra cosa importante es que tuvo contacto con nahuales. Dice que en su época todavía el nahualismo estaba organizado, no era así un brujito accidental en un pueblo, ¿no? Sino que había toda una cofradía, una orden, donde la gente entraba, se iniciaba y demás. Tuvo algún tipo de contacto con esa gente y escribió un libro muy interesante al respecto. Estas son las historias de cómo se trató de hacer el rescate de la obra sagrada hasta ahora, inicio del siglo XXI, cuando a raíz de toda la locura esta de mayas cósmicos 2002 y demás, varios nos dijimos, oye, hay que hacer algo porque así no se puede seguir. La gente está hablando de lo que no sabe, se están inventando todo tipo de cuentos por falta de fuentes. Las fuentes hay que sacarlas. Exacto. Darles función, ¿no? Recuperar la función. Refuncionalizar. Eso es Refuncionalizar. fundamental. Eso que estás mencionando, Omey, es el punto que le falta a la antropología de inicio del siglo XXI. No, y a la arqueología. No comprenden el concepto de funcionalización. No se dan cuenta que la cultura simplemente no existe si no es funcional. No existe cultura bajo una campana de museo. Eso es una idea antigua, arcaica, de los actuales investigadores académicos. Si está en la campana del museo, lo estoy cuidando, por lo tanto es cultura. Falso. El 90% de la cultura consiste en función social. Es el pueblo el que hace la cultura. Y la obra cultural necesita evolucionar, necesita transformarse. De otro modo, ni siquiera es cultura, es simplemente un retrato de la cultura, que eso es una cosa diferente. Hay que salir ya de esa visión de museo. Algo tan sencillo como lo que hicieron los compañeros Chinagüe y Vicente, que fueron allá, devolvieron unos textos. Tuviste el impacto que eso generó en la cultura. Eso es creación de cultura. Sí. Sí, y porque de hecho pervive el valor simbólico del libro ahí, ¿no? O sea, lo que nos platicaron era que pues se impresionaban porque llegaban ustedes con el libro que ellos conocían y que seguramente desde niños habían tenido esa referencia. Y el hecho de que, claro, que alguien llegue de fuera y lo presente, pues para ellos es un motivo pues de interés, ¿no? Y te da otro estatus, porque no estás llegando con algo que no tiene valor, sino estás revalorizando, dignificando de alguna u otra forma la memoria, ¿no? Y no solamente la memoria de una comunidad así aislada, ¿no? Estás de toda una región, de toda una civilización, ¿no? Que realmente por ahí vamos, ¿no? Por eso estamos, la toltequidad, ¿no? Es la idea, el concepto que nos aglutina esta diversidad y propone una alternativa, pues al sinsentido que de repente nos envuelve, ¿no? En esta... También hay un elemento que ustedes deben tener en cuenta, ya que ustedes están en el campo directamente trabajando, y es, ponte en lugar de, fíjate, cuando llegaron los compañeros con ejemplares del libro sagrado, de pronto algo hizo clic. Hasta entonces era solo un libro que ni siquiera se sabía bien si estaba o no allá en el santuario escondido, que solo veía un sacerdote una vez al año, que nadie más había leído, que no sabía realmente lo que decía. Y que este sacerdote, cuando salía de leer el libro una vez al año, decía lo que le daba la gana porque no había entendido lo que había leído. ¿Ves? Porque es una lengua arcaica. Entonces, cuando ustedes llegan con eso, y además traducido y demás, primero confirman que hay una tradición. Segundo, imagínate el orgullo que deben sentir de decir, caramba, otras personas están interesadas en esto. También la idea de, oye, ¿qué estoy haciendo yo por lo mío? Esa idea se va a generar dentro de muy poco, si no es que ya está surgiendo. Y por supuesto la idea de esto es el corazón de la cultura. Así como la Biblia es el corazón de la civilización cristiana, el texto sagrado de Anáhuac es el corazón de Anáhuac. Si se le devuelve su corazón a Anáhuac, Anáhuac resucita. Exacto. Sí, y está vivo. Al final está vivo todavía en un estado pues de degradación y de sometimiento, pero al final pervive y nos dimos cuenta de eso, ¿no? Hablaron el árbol, pero no sacaron la raíz. Ese es el detalle. Solo hay que echarle el abono, lo que necesita esa raíz para que vuelva a fructificar. Así es. Y fíjate que lo que mencionabas, igual un poco más de contexto ya para seguir a lo de la lectura, a la meditación igual antes de la lectura, el tipo de traducciones que se hacen sobre los textos, el hecho de que nos enfoquemos y tengamos una visión pues teológica, ¿no? Al respecto de que se le dé ese carácter a la traducción, pues la
institucionaliza y le da el verdadero valor que tiene como tal, ¿no? Vemos igual traducciones, por ejemplo, del Popol Vuh, ¿no? Que igual quedan muy cortas para lo que realmente se está transmitiendo, porque faltan conocimientos de calendárica, porque faltan un montón de piezas que cuando ya arman el rompecabezas de la traducción, pues queda muy simple, queda muy, pues le falta de carnita, ¿no? De textura. Entonces, si se le da un enfoque, un tratamiento distinto a los textos, pues salen cosas distintas y se le puede dar otro tipo de manejos, ¿no? Y de gestión a los textos. Y también, por otro lado, una lectura que le recomendamos también es un libro que se llama Utopías Indias, de unos antropólogos Sí. con larga trayectoria que justamente hablan de la guerra de castas y todos los encuentros, pero eso es un contexto histórico y que no nos restringe nada más a una zona, a la zona maya, sino que nos damos cuenta que son levantamientos todo el tiempo y que en este caso fue la cruz parlante, pero en otros lados fueron otros motivos de resistencia, ¿no? Y la De hecho, la resistencia... misma cruz, solo que ya no le llamaban parlante, pero el mismo tema de la cruz siguió por lo menos en la zona Nahua y norte de México, probablemente también en la Zapoteca, en la Totonaca, porque todos esos lugares hubo asentamientos. Exactamente. Y nos damos cuenta pues que estuvo prendida pues la raíz, ¿no? De alguna u otra forma la resistencia ahí se mantuvo y lo vemos también hoy en día con los mijes, ¿no? La organización que tienen en sus poblados, vamos, está muy vivo todo ese asunto. Y en esos libros también abordan el tema del mesianismo milenarista, que también es un tema que si se sabe de calendárica nos podemos adentrar a conocer y a entender, ¿no? Porque a veces son conceptos milenarismo, ¿no? Y son conceptos medio turbios, ¿no? Medio a lo mejor difíciles de comprender, pero si ya tenemos un texto que nos está hablando de fechas, que nos está dando un contexto pues calendárico, pues entonces ya resulta más, hay un ejemplo, ya resulta más amigable entender ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces también ahí le recomendamos esa lectura para que tengan pues todavía más, pues más contexto, ¿no? Y que no se reduzca, ¿no? Esto es un tema muy amplio, es una entrada, pero realmente nos abre un panorama mucho más extenso a la cultura, ¿no? Omay, si tú me permites, me gustaría que retomaras en otro día el tema del mesianismo milenarista. ¿Qué cosa realmente significa esto? Sí. Sacarlo un poco de la imagen cristiana y europea de ese concepto, porque ese concepto ni siquiera es cristiano, surgió mucho antes. Reevaluar, ¿no? El original de ese concepto y ver cómo se aplica a América, que fue probablemente, en Mesoamérica se dio probablemente la religión más mesiánico-milenarista de la historia. Sí, así una cosa sin duda. Sí. Y cómo eso tiene que ver con los textos que estamos leyendo. Los textos que estamos leyendo son mesianismo milenarista, pero desde que lees Chumayel capítulo 13, lo que viene a continuación, ya eso es milenarismo clásico. Y cuando te dicen, y va a regresar el Quetzal y esto y lo otro, a ver, imagínate todo el rollo que se ha formado en la religión cristiana, porque Jesús dijo una vez, voy a regresar. Ahora comparo con esta cantidad de profecías, con la presencia que tenía ese concepto de retorno de la serpiente plumada en Anahuac. Te puedes imaginar la sugestión que generaban estas creencias sobre la gente. Por eso me gustaría un día tratarlo contigo en este contexto, ¿no? Sí, justamente es algo que pues, nos va llevando. Creo que cada lectura nos va llevando como a ciertos temas. Y si se dan cuenta, sin tener como una visión ya armada, una estructura de los programas, como que cada secuencia nos va dando el perfil, ¿no? El mismo texto nos va guiando, es lo que veo. Pero sí. Pues bueno, pues iniciamos con el tema de la lectura de hoy. ¿Nos podrán ayudar con la meditación por allá, Moy, Jenny? ¿Cómo andan? Si quieren introducir ya la lectura formalmente. Ok. Veo que hay calor por allá, ¿eh? Poquito. Aquí no tanto, aquí está muy agradable la temperatura. A ver, ahí está. Pues es esta, Chumayel. La semana pasada entramos a esta, Chumayel 12, sí se ve, ¿no? Sí, sí. Y pues esta fue en relación al Catún 4 Ajao. Estas son las fechas que lo representan. La que nos estaríamos, pues, ya pasó, pues, del 2000 al 2020. Y Chumayel 13 pertenece al Catún 2 Ajao, que
en K20, ¿no? Y que es la que nos representa ahora en las fechas que estamos pues transitando, que es del 2020 al 2040, que pues habla de cosas interesantes que ahorita vamos a contextualizar también. Entonces, pues si quieren ya introducir la lectura, adelante. Ok. Pues, ¿empiezo a leerla o...? Pues yo pensé que iban a hacer una meditación introductiva, ¿no? Sí, nos van a apoyar. O si quieren una cosa muy ligera, no sé, de 1 minuto, pero sí pedirle al público que pare la mente para entender. Pues entonces, para hacer esta breve meditación, sí, vamos a disponernos a hacer este silencio, a ponernos en silencio, y entonces vamos a sentarnos con la columna de manera vertical. Y les queríamos mostrar este ejercicio que hicimos de hacer un tlaco. ¡Órale! A partir del cuadernillo de Tlaco, el Rosario Tolteca, pues, que edita Iglesia Tolteca y que tiene pues bastante información desde las fuentes y desde la investigación que ha hecho Franklin. Entonces, son estas cuentas. Aquí hay 9 cuentas y 13 cuentas que se unen por una cuenta más grande que está en medio, que en este caso es una conchita que encontramos. Entonces se contaría, bueno, yo quería hacer como el ejercicio de contarlo mientras vamos respirando. Ok, para eso sirve el traco, entre otras cosas. Sí, entonces podemos hacer, vamos a disponernos y vamos a hacer una respiración por cada cuenta. Simplemente la voy a contar en español. Sí, acuérdate que tú estás pasando la cuenta, pero nosotros no. Así que nos tienes que decir que son 9 respiraciones e irlas marcando de algún modo. Ok. Entonces, me dispongo a este silencio. Voy a cerrar los ojos. Hago un suspiro. Y ve contándolas. Para tranquilizar mi respiración. Y voy a inhalar en el 1. Exhalo 2. Inhalo 3. Exhalo 4. Inhalo 5. Exhalo 6. Inhalo 7. Sostengo 8. Exhalo 8. Inhalo 9. Exhalo 1. Inhalo 2. Exhalo 3. Inhalo 4. Exhalo 5. Inhalo 6. Exhalo 7. Inhalo 8. Exhalo 9. Inhalo 10. Exhalo 11. Inhalo 12. Suspiro y exhalo 13. Entonces voy abriendo los ojos poco a poco, moviendo mis dedos. Y así repasamos de manera muy breve este tlaco. Si quieren un día platicamos del tlaco y de cómo se usa. Los mayas le llaman calpec, le llaman todavía calpec, y era importante. Y ellos dice ahí, este mismo libro dice que rezaban los 9 nombres sagrados y los 13 nombres sagrados. Era el rezo. Si quieren platicamos de eso. No sé si conoces el movimiento que se hace con la mano. El calpec tiene el traco tiene un movimiento con la mano cuando lo terminas. Un día vamos a hablar de eso. Sí, tiene su técnica. Y es, la verdad, te voy a decir, después que lo haces varias veces ya es adictivo. Y hubo una época en que si yo no lo agarraba, por lo menos ya no podía tranquilizar la mente. En ese momento dejé de usarlo porque vi que ya no era un tlaco, era otra cosa. Entonces,
pero es interesante y si quieren un día lo tratamos. Claro. Sí. Y también viene a colación, bueno, con el Nika Nash de ayer, con la que habló de los 9 planos del inframundo y los 13. Del cielo, o 5, 7, 5 y es 7. con uno central, que acuérdate que son 13 escalones y 9 escalones. Es el círculo. Recuerden también que esto de ponerlo como pirámides te da una imagen angular, pero ellos lo veían en círculo. De hecho, esos 5, 7, que son 13, 9 sintetizados por sus puntos de partida y final, los clavas directamente en la rueda de los 20 signos. Y cada uno corresponde a un signo. Ellos no lo llamaban por el número 1, 2, 3 así, no, sino por el signo correspondiente. Es uno de los elementos a tener en cuenta. A veces en este mismo texto que estamos leyendo, a veces se habla de un signo, algo así, y están hablando de un plano celeste. Eso lo agarran con el tiempo. Oye, pues adelante. Sí, pues ya vamos a empezar. Pues es Chumayel 13, el Catundo Sajau K20, esas son las fechas, 1500 a 1520, y ahorita la fecha, el periodo más bien en el que estamos, 2020-2040. Catundo Sajau K24, pues son otro tipo de armados de las fechas, y pues vamos hasta aquí, llega hasta el 2424. Es para entender un poco pues, las correlaciones que existen y los alcances del sistema calendárico. Y Chumayel 99, Tizimín 136 y Shoken 160. Esto entiendo que es los diversos... Son las láminas que contienen esta información. Manuscritos. Recuerda que ahí te estoy mencionando los manuscritos, no los textos en sí. Exacto. Okay. Siempre distinguir manuscrito, que tiene un montón de obras literarias adentro, de la obra literaria. Claro. Sí, y es como un rompecabezas, es también como lo que yo entendí, ¿no? Que al final hay información que se repite, pero más bien viene en otros manuscritos, ¿no? Hay de los dos. Si tú comparas, por ejemplo, este texto que vamos a leer ahora aparece en la lámina 99 de Chumayel, la 136 de Tizimín y la 160 de Shoken. Si las pones así en paralelo, vas a ver que siempre a una le falta, le sobra o tiene una versión. O tiene una laguna, por ejemplo, un borrón. Es muy común que cayeran gotas de tinta o se rompa el manuscrito. Entonces, al comparar es cuando puedes reconstruir el texto original, aquel en el cual se inspiraron todas estas versiones. ¿Ves? Estas versiones son copias ya bastante tardías de algo original. Y el mayor acercamiento que tenemos al original es comparando las versiones. ¿Ves? Luego también surgen cosas interesantes ya literariamente, como que, por ejemplo, una versión tiene algo que es imprescindible para poder entender otra cosa y a partir de ese entendimiento entonces despliegas a una tercera. En fin, es un auténtico rompecabezas. En algunos libros son docenas y cientos de piezas que a la primera vista puede que ni siquiera parezcan conectados, pero cuando logras armar un pedacito, entonces esta pieza resalta y la sumas y así, mientras más piezas le pones, más claro va resultando el conjunto. Y por eso también sabemos cuál es la unidad literaria y si le falta un pedazo, si después de todo no puede, por ejemplo, el libro de Saúl le falta un buen pedazo que no aparece en ningún manuscrito, ¿ves? O si hay redundancias y tú ves que había 2 copias desde origen o hasta 3 y que unos eligieron esta, otros la otra. Por ejemplo, el texto que vamos a leer en el manuscrito de Chumayel aparece con clave K20, pero en el manuscrito de Shoken es clave K24. Y de ahí tú te das cuenta que ambos se leyeron un par de documentos originales, no uno solo. ¿Ves? Así que hay otro todavía más atrás de este. En fin, ese es el trabajo de reconstrucción literaria, sí. Sí, y si no sabes de calendario, pues vas a pensar que está mal el texto, como en la academia a veces se piensa, y se achacan los fallos en la investigación a las fuentes en vez de aceptar que pues se desconoce. A ver si esto lo tratamos algún día. Cómo se han estado interpretando estas fechas como una cosa llamada cuenta corta, y señores, la cuenta corta no existe. Es una salida que se inventaron a principios del siglo XX para justificar la incapacidad interpretativa. Es algo que está pasando con la antropología mesoamericana. Si no hay evidencia, entonces nos construimos una hipótesis para poder explicar la falta y convertimos la hipótesis en algo, en un pilar del estudio.
No, así no es. A los estudiantes que están escuchando esto, no existe la cuenta corta, no se vayan por ahí, no van a conseguir nada con esa famosa cuenta corta, no van a llegar a la verdad, solo van a llegar a contradicciones entre los textos. Estos textos están escritos en otro tipo de cuenta y es un tema que también debemos tratar en su momento, si te parece. Sí, yo creo que es bien importante. Y bueno, pues ya para no darle más tiempo al contexto, pues vamos a empezar. 12º, Kabila Hau Katun Ulahkatsit Katun Ku Shokol. Mayawas Kusamil Sukpome Uyetz Katun. Hetz, Hetz. sí, Pome U Hetz Katun. Tankochhom Uwaj. Tankochhom Yal Utan Kulae. Tankochhom Unahku Ti Yahaulilov. Ushul Utan Ku Lae. Tukatunilah Kabila Hau Wale. bueno, Wal. qué bien, así poco a poco le va Pues ahí, agarrando. más o menos, sí es que hay que Sí, con intentarlo perdón de para... los mayas que nos escuchen, ¿ok? Sí, sí, Pero estamos haciendo lo que seguramente se puede. se escucha fatal, seguramente. Pero bueno. 12º, el Katun 2 Ajao. Es el 12º Katun de la cuenta. Volverán los mayas Cusamil. Acusamil. Acusamil. El bosque de copal es la sede del Katun. A la mitad se reducirá el pan, a la mitad se reducirá el agua. Es palabra de Dios. A la mitad se reducirá el templo de los que gobiernan. Se cumplirá la palabra de Dios cuando se acabe el Katun 2 Ajao, que pues terminaría en el 2040, ¿no? 2040. En el 2020 a arreglo 2040, Catún 2, Ajau. Ujú. Sí. Y Así que bueno, estamos en su cuarto año. en el momento, sí, y de hecho vamos a hacer comentarios un poco más al rato, bueno, ya para ir terminando, en donde sí tiene relación esto, porque Yo te sugiero hacerlo ahora mismo de una porque vez, el público ok, recuerda lo que acabas de leer. Si no, hay que volverlo a leer, ¿no? va, de una vez Y sobre entonces, todo, porque recordar que esto ya lo leímos y lo comentamos. Solo que Ujú. Omey tiene interés en esta. Bueno, platícanos tú cuál es tu interés con Sí, esto. pues igual si quieres, es una invitación también a revisar la página de Iglesia Tolteca, ahí tenemos bastantes publicaciones pues, ya de varios años que se van acumulando y hay, en este caso, del 23 de diciembre del 2019, pues hablamos sobre este tema. Hice una serie de publicaciones en relación a las dinámicas de las creencias religiosas en el país. Y, por ejemplo, vemos esta tendencia, ¿no? Del 2010 en comparación con con el año 2000, y vamos cómo va decreciendo el catolicismo y van ampliándose otras religiones, ¿no? Pero esta es la tendencia. Oye, Vemos podría leer los también, números, porque eh, no los veo. Solo veo que dice creencias en pues, México. pues aquí los católicos para el 2010 representaban el 82.9%. Ujú. Y en el 2000, en el año 2000, eran el 88%. Y si nos vamos, digamos, a los 70s, a los 80s, estamos hablando que arriba del 95%, ¿no? Entonces, y nos vamos para el inicio del siglo XX y estamos hablando del 99%. De hecho, la historia del país como tal, pues es un estado católico, ¿no? O sea, Sí, desde ese punto de totalmente. vista se organizó la estructura jerárquica, ¿no? Por eso hubo también con Benito Juárez todo el movimiento de la guerra cristera, ¿no? La cuestión del pues el manejo político que se le daban a las tierras, ¿no? A los latifundios, porque tenía, de repente, llegó a tener tanto poder Sí. pues el clero, ¿no? En México, que pues ya estaba como, el Estado requería pues poner ahí un freno, ¿no? Por eso tenemos el Estaba tema en de riesgo ya el Estado. él La estaba iglesia en tenía más riesgo, poder que el Estado. exactamente, y tenemos ahí el tema de la laicidad, ¿no? Que se habla. Sí. Bueno, en esta publicación, por ejemplo, es de unas ponencias de un antropólogo de la religión con el que alguna vez tomé algunas clases, Helio Masferrer, Sí. especialista en todos estos temas, y él hace un recorrido pues de la dinámica religiosa desde Ávila Camacho, estamos hablando de 1940 al 2018. Es un investigador que todo el tiempo está produciendo obra, seguramente ahorita ya lo tiene más actualizado,
pero esto nos sirve, ¿no? Porque al final son temas que son actuales todavía y que más bien marcan una tendencia. Vemos también, por ejemplo, comparando con otros países de Centroamérica, que el catolicismo ya está abajo del 50%, ¿no? Oye, Y los déjame hacer una observación. Ahora pude ampliar acá esto que pusiste y estoy viendo que esto es 2010. Estoy viendo que en ese momento había un 8%, digamos, de otras religiones en México. Ajá. Y el desglose de esas otras religiones, si no leo mal, es espiritualistas, que no sé qué serán, los protestantes evangélicos, que me parece bastante apretado ponerlos juntos en el mismo paquete, pero bueno, Sí. Religiones de origen asiático, judíos e islámicos. No se menciona como componente de la espiritualidad de México en absoluto una religión nativa. Es importante decir que entre estos 83% de católicos que había en el 2010, por lo menos un 20 o 30% en realidad no eran tan católicos como parece. Y yo me atrevería a decir que al menos un 10% de plano ni siquiera eran cristianos. Recuerda que en esta estadística caben, por ejemplo, los Cruzovs, que son 1 millón de personas. Y al hablar cortito con ellos nos dijeron con toda claridad, nosotros no somos cristianos, somos mayas. Entonces es importante también, quizás ya en este momento se pueda hacer, introducir en las estadísticas de México una visión más objetiva del fenómeno socio-religioso, porque se está haciendo una clasificación a la luz de lo que se espera o de lo que se conoce desde una óptica europea. Y la verdad es que aquí el fenómeno es un poco diferente, ¿eh? Pero bueno, tú mencionas esto por la profecía del presente Catún. Sí, que de hecho aquí hay unos datos en el texto. En términos demográficos, para 1895, el Censo Nacional mostró que el 99.1% de la población en México eran católicos. Para 1917 se mantuvo esa misma tendencia y para el 1921 eran 97.3% de los mismos. Luego para el 1930 sube el catolicismo al 98.2%, que pues fue el periodo de la Guerra Cristera. Entonces estamos viendo como una tendencia cada vez más y de hecho a nivel regional México es de los países que más se mantiene el catolicismo, es un referente a nivel mundial del catolicismo, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en Brasil también la cuestión de los evangélicos. Sí, el catolicismo en Brasil ya bajó a la mitad. Ajá. Hace como 5 años, sí. Sí, entonces vemos que sí se cumple esta profecía de algún modo, ¿no? Está yéndose, vamos, si lo extrapolamos hacia el 2040, pues es la tendencia. Y que de hecho también lo que está creciendo a la par de los evangélicos es el ateísmo, o la gente que no comulga con ningún tipo de religión. En Europa sobre todo ya es una tendencia mucho más visible, pero sí es como interesante ver como estas dinámicas. De hecho, igual para otras sesiones quizá vale la pena pues seguir hablando al respecto, actualizar a lo mejor estos asuntos, porque por ejemplo en esta otra publicación se hablaba de los sistemas religiosos de raíz prehispánica, ¿no? Y la visión de la academia al respecto, que pues sí deja mucho que desear, ¿no? No tienen como una claridad, precisamente porque no se le ha dado una función a los textos y a las raíces pues ideológicas, ¿no? Que componían estas tradiciones religiosas, ¿no? Ha quedado Permíteme más una como una observación cuestión. ahí, en esto Ajá. que acabas de decir, antes de salir de este post que elevaste, hace ya 5 años, ¿eh? Sería útil también actualizar, ver qué está pasando al 2025 ya, cómo está el componente acá, porque eso nos permite hacer una estadística mucho más clara, a ver si se va a cumplir o no esta profecía. Yo pienso que se va a cumplir, ¿eh? Pero bueno, voy a esto. Fíjate que si te das cuenta, la reticencia, la molestia o la, digamos, timidez de las academias para hablar de religiosidad nativa es porque no encuentran el vocabulario apropiado. Ni siquiera ya es tanto por una cuestión de que los académicos sean católicos, ya no lo son. ¿Ves? Casi todos son ya como ateos o de 1000 religiones, hasta orientales. Luego, yo creo que no tendrían tanto problema en hablar del asunto si tuvieran la palabra apropiada, el vocabulario. Pero les cuesta trabajo hablar de una religión nativa. Y a los compañeros de la tradición les cuesta trabajo aceptar que las creencias que había en Anáhuac eran una religión. Simplemente había devoción, había templos, había sacerdotes, había todo lo necesario para una religión, creencias.
y prácticas. Si se acepta el hecho de que había religiones y estas religiones tenían ideologías como cualquier otra religión y tenían cultos y todo lo necesario, es mucho más fácil entonces hablar de supervivencia de la religión nativa en México moderno y entrar en el tema de hasta qué punto sobrevive una religión, hasta qué punto de sincretismo sobrevive una religión. ¿Ves? Por ejemplo, yo creo que no hay problema ninguno en aceptar que una persona es budista si acepta la doctrina budista, aunque hable español, aunque vaya, celebre Navidad, aunque tenga un montón de, aunque se bautice en una iglesia católica. Pero si cree en Buda, es budista. Pero si tú tienes un grupo como los Krusov, que declaradamente dicen nosotros no somos cristianos, nosotros seguimos las creencias mayas, pero tienen su fiesta con motivos cristianos y adoran una cruz, entonces caen como católicos. Hay un problema de metodología y un problema de terminología, de nomenclatura. Esa es la barrera que hay que trascender. Creo que el panorama actual mexicano es mucho más complejo. Tú, Omey, deberías escribir una estadística sobre eso, o por lo menos unos apuntes, ¿no? Sí, y sabes que también... Sí, pero permíteme una nota para la gente de la tradición. Asume tu realidad, no le huyas. Si estás hablando español, la palabra que en español describe las creencias antiguas es religión. No le tengas miedo a las palabras. Porque como tú dices, no teníamos religión, te estás poniendo de parte de aquellos que omiten la presencia de las ideas mesoamericanas, anahuacas, en el panorama religioso actual de México. ¿Ves? Es decir, te estás poniendo del lado de quienes están suprimiéndote. Entonces, no le tengas miedo a las palabras. Si usas una lengua como el náhuatl o el maya, sabe Dios cómo le llames. Pero si usas español, la palabra es religión. Nosotros estamos aquí defendiendo la religión que había en Anáhuac. Exacto. Y justamente porque es un tema institucional también. Aquí, por ejemplo, el autor habla de la teología india, que tuvo su epicentro en Riobamba, y que nombran, por ejemplo, al Instituto Lingüístico de Verano, que traduce la Biblia a cada cultura objetivo. Entonces, son cristianos que desde la perspectiva indígena son apoyados por antropólogos ideologizados, ¿no? Es como la descripción de esta teología, la teología india. Entonces, precisamente como no ven el valor religioso en los textos y en la memoria y en las raíces, pues hay que traducirles la Biblia porque pues no tienen ningún texto sagrado, pues hay que darles algo. Hay que darles algo porque pues ni modo que se queden así, ¿no? Necesitan un referente moral, un referente civilizatorio, ¿no? Espiritual, exacto. Entonces habla justamente de, pues sí, son ideologías que se han implantado y pues es difícil sacárselas de encima, ¿no? A veces. Y pues estamos haciendo el esfuerzo por mostrar que sí hay mucho contenido y que sí hay muchos referentes que podemos utilizar y que están muy actuales y que están vivos, ¿no? O sea, es como la idea. Creo que Moy está levantando la mano, ¿no? Sí. Era un comentario sobre también este concepto de católico tradicional que existe en muchas comunidades de México. Bueno, yo lo he escuchado en Chiapas y en Oaxaca. Y también acá, ¿verdad? Católico tradicional. Católico tradicional que... diferencian de los católicos, se diferencian de los católicos romanos, porque así lo expresan, como que están los católicos romanos, que son los que tienen curas, y siguen la estructura, digamos, del Vaticano, y los católicos, y los que son de la iglesia maya, más bien de por ejemplo, San Juan Chamula o de otras comunidades, y se llaman a sí mismos católicos tradicionales y no tienen curas. No, pero al final sus prácticas pues no son muy católicas, no, que digamos. Sino, ¿no? A lo mejor las imágenes, o sea, el hecho de que conservaron el sincretismo a partir de las imágenes católicas es lo que les da el carácter católico, ¿no? Pero sí se diferencian a sí mismos de los católicos romanos, ¿no? Ahí lo tenemos, lo que estábamos platicando antes. Piensa, por ejemplo, que hay más cercanía entre un católico de creencias, entre un católico y un evangélico o un testigo de Jehová, que la que puede haber entre una persona de San Juan Chamula y catolicismo. Sin embargo, se sigue llamando católico tradicional. Cuando llegaron acá a Ciudad de México los Krusov, les preguntamos eso y primero se declararon católicos tradicionales. Pero así en la mesa les dije, ¿realmente ustedes son católicos? ¿Te acuerdas, Vicente? Tú estabas ahí. ¿Realmente son católicos? Y sí, después de unos segundos así de silencio dijeron, no, no somos católicos. Entonces, ¿por qué se declaran católicos? Porque es la costumbre, porque básicamente querían decir, porque tenemos miedo de que si no nos declaramos católicos tengamos un problema con las autoridades.
Sí. Eso debe recogerlo las estadísticas y los investigadores la movilidad de la religión en México, ¿no? Finalmente hablemos claro para quienes nos escuchan. Una civilización es una religión. Es un conjunto de creencias y prácticas derivadas de esas creencias. Lo que estamos hablando es de rescate de toda una ideología. En la medida en que se asuma honestamente y se atreva a usar las palabras, ese rescate va a ser más eficiente. Está faltando toda una dimensión en los estudios socioreligiosos mesoamericanistas y americanos en general que no están cubriendo las academias porque se mantienen apegadas a un lenguaje de hace más de un siglo. Esto te lo digo a ti, Omey, porque estás en eso. Por supuesto, si haces una tesis con un lenguaje objetivo, no te la van a aceptar. Eso te lo digo de antemano. Te van a decir, no, tienes que cambiarle esto porque esto está muy raro, ¿no? Yo te sugiero hacer una tesis más bien para la iglesia tolteca, ¿no? Y de una vez para decirle a los antropólogos, afínense porque la realidad les está pasando por encima. Sí, de hecho, ni se está reconociendo a las religiones originarias de América, de que son ahora sí, de pueblos originarios como los otomíes, los huiráricas, Sí. no existen para ellos, ¿no? Tampoco en Sudamérica, y eso nos muestra el colonialismo y sobre todo la cerrazón académica y que no se valora con la misma ley que se acaba de aprobar recientemente en México, y nos decían los funcionarios, ¿no? No, es que eso no es religión, son usos y costumbres, y esa es una forma de discriminar, y la batalla sigue, porque esa ley no va a ayudar en nada, y es como un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se ha gastado miles de millones de pesos, y las lenguas no Van para sirven, abajo. pidiendo exactamente, entonces, Si no eso comprenden el mismo. problema, no lo van a resolver. Y el problema está en los propios investigadores porque son un producto cultural, por lo tanto un producto religioso, y no lo ven. Piensa que ellos están más allá de sesgo ideológico. Ese es el problema de fondo. Oye, se nos va el tiempo si vamos a leer este capítulo. O sea, adelante. Sí. En español. En español ya, ¿verdad? Sí, porque Sí. me voy a tardar un buen rato en maya. Bueno, este es Chumayel 14, es el Catún 13 Ajao, K20. El periodo que nos correspondería es del 2040, o bueno, el más cercano que viene, 2040-2060. El Catún 13 Ajao, K24, 2400, no, más bien 2112, 2136. Chumayel 100, Tizimín 136 y Xoquén 161. Y bueno, 1599, 13º, el juicio. El Catún 13 Ajau mide la cuenta. La serpiente faisán que desciende en la esplendente Cobá es la sede de este Catún, el 13º Catún. Será exhibido el ramillete de flores de los gobernantes de la tierra. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna. Es el juicio universal de nuestro Señor Dios. Llorarán sangre los árboles y las piedras, arderán el cielo y la tierra. Es la palabra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Divino. Es el divino juicio de nuestro Señor Dios. El cielo y la tierra no lo soportarán, perderán su fuerza y no permanecerán. Entrarán al cristianismo las grandes ciudades y sus moradores, y también la gran ciudad llamada Mash, así como Mono. todos los... Mono. Ok. Más mono. Para que se Así, entienda. ok. Así como todos los pueblos y aldeas, y todos los engendrados en nuestro país de Maya Cusamil, el estado maya. Pero entonces comenzarán a salir los hombres de 2 días. Por causa de su locura, los hijos pequeños serán exterminados. Nuestros hijos perderán el juicio por la flor y se envilecerán y deshonrarán. No será un día bueno para nosotros. Cuando salga la luna, comenzarán a morir por la mala sangre. Cuando crezca la luna y se vea toda la luna, habrá mucha sangre por todos lados. Pero los pueblos de los extranjeros se verán bien. Se cumplirá la palabra de Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Caerá sobre los pobladores el agua del renacimiento, por el Espíritu Divino, y recibirán la verdadera y santa fe, sin que haya que golpear sus espaldas. Viene de Dios, en verdad es divino. Al juicio universal entrarán los vivos y entrarán los muertos. Resucitarán los muertos cuando suene la trompeta celeste. Los buenos subirán a los planos del cielo y los malos bajarán a los planos de perdición.
al final del Catún. Cuando regresen a establecerse los padres cristianos, los predicadores terminarán de imponer su santa fe a los itzáes y a los chilames balames. Entonces los mayas nos acabaremos y seremos destruidos. Tal será la carga del 13 Ajau, el día que cierra el ciclo de los Catunes. Y bueno, esto empezó también 1520, 1540, Sí, 1800, 1824, sí. y pues De hecho, May, ya que lo mencionas, esta profecía está aplicada específicamente a cuando llegaron los padres. Y que, por lo tanto, esos dos décadas que hay entre 1520 y 1540, ahí empezaron a entrar los. Ya de 1537 ya estaban destruyendo al Estado maya. Hasta 1542 realmente se mantuvieron los mayas organizados, pero ya estaban predicando y haciendo destrozos. Hay un montón de cosas que comentar aquí. No queda mucho tiempo, pero si ustedes quieren mencionar algunos detalles, adelante. Sí, pues a mí lo que me llamó la atención pues es el uso metafórico de, por ejemplo, nuestros hijos perderán el juicio por la flor, y pues se refiere más bien a los pecados, ¿no? Como al tema, Las a la flor, transgresiones, sí. a las transgresiones. Varios temas. Si te parece, me gustaría ir un poquito adelante para que no se quede oscuro, ¿no? Oscura la lectura. Comenzando. Oye, Moy, Jenny, si tienen algo que decir, adelante, porque ustedes conocen ya estos textos. Pues, por ejemplo, al principio a mí me llama la atención que nos da el arquetipo, ¿no? Recuperando un poco en estas partes de la profecía que habíamos hablado al principio. Y bueno, me queda muy claro que es el arquetipo porque habla incluso en términos de la cosmovisión cristiana, del juicio final, ¿no? Como de este momento que no es un final, ¿no? Sino es un ciclo, es una parte del ciclo, pero en el que, pues como podemos observar en la historia, pues pasó caída de Tenochtitlán, la entrada de los curas, para los europeos llegó Napoleón al poder, ¿no? En una de las recurrencias, o sea, como o la guerra de los 7 años, ¿no? Como esta especie de Primera Guerra Mundial, igual en esta recurrencia del Catún 13 Ajau, como momentos donde la sociedad ya ha llegado a un límite y ya han venido muertes, ¿no? Han venido sangre, pero también han habido sobre quienes ha caído pues esta luz, ¿no? Porque que son quienes al final han logrado conservar la cultura a pesar de todas estas colapsos de la civilizatorios. Ha habido esta parte de la profecía que es la verdadera fe, ¿no? Quienes ha caído, quienes han sabido conservar este conocimiento y que por eso llegan hasta nuestros días, ¿no? Quienes se pusieron a escribir estos chilames, ¿no? Bajo este contexto de este juicio y de este colapso, es que estaban también los chilames a la par que los padres estaban tratando de bautizar y de evangelizar, estaban también los chilames tratando de escribir esto para que en el futuro, pues alguien como nosotros lo pudiera leer, ¿no? Y de difundirlo. Hicieron verdaderas escuelas, Choquén es una de ellas. Escuelas de copia, por eso se difundieron por todos lados. En esa época había mucho más interés por esta literatura, obviamente, y se copiaba a mano. Pero también los europeos copiaban a mano. En esa época un libro de imprenta era una rareza. Oye, vamos ya que mencionas el tema del arquetipo. El arquetipo de esta profecía está en su propio nombre, 13 Ajau. 13 Ajau es el fin de la cuenta. ¿Por qué? 13 Ajau es lo que llamamos en las cuentas nahuas 13 flor. ¿Por qué es el fin de la cuenta? Porque es el doblez, ¿no? El doblez de los catunes para que vuelvan a comenzar en el... Porque al día siguiente se va a llamar Ceci Pactli o Junimish. Y va a recomenzar toda la serie. Luego, al día siguiente, arranca otra rueda completa de catunes. Aquí se acaba el último catún de la presente rueda. Y no es solo una cuestión de número y de que se acaba ya, no, sino lo que implica 13 Ajau. El 13 significa resumen. Ajau también significa resumen. Resumen de la trecena, resumen de la veintena. Luego, este catún es un resumen. Y por lo tanto,
es un juicio. Por eso incluso tiene título propio. El copista le puso El Juicio. Es uno de los pocos cartoons que aparece con propio título. Juicio quiere decir el momento de hacer, de rendir cuentas. Es el resumen de todo lo que se hizo. De ahí en adelante ya es otra cosa. Entonces, empieza con un número 1599, que esto es una cosa ya mucho más técnica del calendario. Digamos que este número está explicado en el libro de Cuquep. No me voy a detener ahí. Sigue diciendo que un templo de la ciudad de Cobá, a Cobá le llaman aquí en estos textos la esplendente, Cobá, la esplendente, le llaman así. Ese templo se llamaba Serpiente Faisán que desciende, y que ese templo en particular es la sede de este catún. Aquí vemos un detalle: los catunes tienen una sede física que no es tanto una ciudad como un templo dentro de esa ciudad. Esto tiene una razón. Demasiado técnica, vamos a seguir. Dice que será exhibido el ramillete de flores de los gobernantes. Es un lenguaje florido, alambicado. El ramillete de flores significa las consecuencias de las acciones. Todo lo que hicieron será exhibido en un juicio y por lo tanto van a asumir las consecuencias. Así que juicio implica tanto la muestra de las obras como castigo o recompensa por esas obras. Están hablando de la muerte. Este catún está hablando de la muerte en el plano individual, del momento de rendir cuentas. Esta idea del juicio universal no es cristiana. Los cristianos la adoptaron de los egipcios, que la adoptaron de otros y de otros y de otros, y así llegamos al primer mono que se dio cuenta de que era en sí mismo, al primer ser autoconsciente del planeta, que dijo: tengo que rendir cuentas por mis acciones. Puedo irle disimulando y disimulando, pero cuando yo sepa que me quedan un par de segundos de vida, todo eso me va a caer encima. Y por eso más vale estar a bien con el Nahual, que es la energía, y vivir limpiamente, ¿no? Es el enfoque anahuaca digamos, de la moralidad, de la escatología individual, ¿no? Ahora, sigue diciendo que se volteará el sol y se volteará la luna, porque es el juicio universal. Tú te das cuenta que ya está adoptando un lenguaje cristiano. Así que en este catún encontramos sincretismo, pero no tanto que esté adoptando creencias cristianas, sino es un lenguaje cristiano para presentar creencias anahuacas. Esta creencia, por supuesto, que estaba muy presente en Anagua, es parte fundamental de toda doctrina mesiánico-milenarista, es decir, que hay un momento, y más en una civilización que estaba fijándose constantemente en las fechas. ¿Cuánto falta para la fecha? ¿Ves? Es decir, estaba muy presente el hecho de que hay un momento en que se acaba el ciclo. Tengo que hacer las cosas que tengo que hacer antes de ese momento. ¿Ves? El hecho de que se voltee el sol y se voltee la luna significa que va a haber una convulsión general. Sol y luna son tonal y nahual. Dice que chorrearán sangre los árboles y las piedras. Ahí le puse una nota al pie, si quieren leerla. Palo y piedra, el castigo, significa que se expondrán las culpas. Ok, es decir, mira, hablar de simbolismo de palo y piedra es más complicado. Ustedes recuerdan que en el Popol Vuh el ser humano hubo seres humanos hechos de madera, otros estaban hechos de minerales, de barro, y así. Cada uno de estos elementos tiene un significado. Quizá un día hablemos de todo eso. Significa básicamente que van a ser probados los cuerpos y las tonas. Es decir, que va a ser un juicio de todo, del lado de afuera y también del lado de adentro. Dice que la tierra y el cielo no lo soportarán. ¿Qué opinan de esta frase? El cielo y la tierra no lo soportarán. Perderán su fuerza y no permanecerán. La frase original en maya usa unas palabras que tienen varios significados. Es un juego de palabras muy profuso y no me queda más remedio que traducir así. En español no tenemos palabras con tanta fuerza como para traducirlo más cortito. Así que dice que es el juicio divino, juicio final si quieres. El cielo y la tierra no lo soportarán, perderán su fuerza y no permanecerán. El Estado y la religión se perdieron. Desde el punto de vista psicológico individual, significa que esa armazón a la que llamamos universo y que tiene un mundo para allá afuera y una tierra donde nos sostenemos, eso no permanece, eso se deshace. Quienes hayan comulgado con peyote saben de qué estoy hablando. Es decir, esa es una visión del mundo, no es la realidad objetiva. La realidad objetiva es muy diferente. Pero en esa visión que nos hemos construido para poder sobrevivir, nosotros visualizamos el universo al modo como nuestras casas.
como somos un tipo de animal que construye casa, entonces nos parece que el universo es una casa con el cielo, que es el techo, con un inframundo, que es el sótano, en fin, ese tipo de cosas. Esa visión va a desaparecer. Y lo mejor es irla cortando desde ahora, darnos cuenta de que la imagen que tenemos del universo no es el universo, es solo la imagen que nos hacemos. De hecho, cuando deshacemos esas imágenes, esos moldes preconcebidos para entender la realidad, la palabra universo pierde sentido. Ya no tiene ningún sentido. ¿A qué le llamas universo? ¿Dónde está el universo? Yo estoy en una burbuja perceptual. Lo único objetivo en mí es el hecho de que percibo. Todo lo demás son nombres que le pongo a la percepción, apellidos, apodos. Y llega el momento que termino creyéndome que esa es la realidad objetiva y hasta quiero que el universo se comporte como mi casa. ¿Ves? Y resulta que no es así, es muy diferente. Eso es lo que quiere decir que no se podrá sostener la visión del cielo y de la tierra. Entrarán en cristianismo las grandes ciudades y sus moradores. Aquí se está refiriendo a cuando llegaron los españoles. Y me llama la atención que dice, y también la gran ciudad Maash, que es mono. La verdad es que yo le he tratado de encontrar sentido a esto desde hace años, a este verso. Y lo único que se me ocurre es la ciudad del mono en Honduras, que ahora acaban de descubrir, vieron que no es un mito, es real. Que no era maya, era de los caribes, la construyeron los caribes, arahuacos. Los caribes no solo estaban en el Caribe, también estaban en Centroamérica y hacían ciudades por el estilo de las mayas así, pero con otro estilo. Sus obras de arte eran un poco diferentes. Y esta ciudad tenía un gran mono tallado grande, parece que de docenas de metros, según dicen algunos, y se llamaba la ciudad del mono. Y era un referente, se consideraba la capital de los de allá, de los de afuera. Es decir, estamos nosotros los mayas con capital en Chichén Itzá y están ellos con capital en la ciudad del mono. Es una explicación. Si ustedes encuentran otra mejor, adelante. ¿Ok? Sigue también una cosa importante. Dice que entrarán en el cristianismo todos los pueblos y aldeas y todos los engendrados en nuestro país de Maya Cuzamil. ¿Ok? Era el nombre propio político del estado maya, Cuzamil. Así que salgamos de esa idea de la isla de Cozumel y demás. El estado maya se llamaba Cuzamil. Todos eran Cuzamilop, es decir, moradores de Cuzamil. Es como decir aztecas. Ahí tú tienes tlaxcaltecas, mexicas, texcocanos, eran aztecas. ¿Ves? Porque venían de Aztlán. Cuzamil significa Aztlán. Y eso mismo encontramos entre los mayas. Estaban los izaes, los mayas propiamente de Mayapán, estos, los otros, pero todos eran Cuzamilop. Así que ven un uso político de la palabra. Dice, entonces comenzarán a salir los hombres de 2 días. Significa personas efímeras, personas sin raíz, sin fundamento, que cambian de un día para otro. Te pongo un ejemplo de humanidad de 2 días. Los sistemas de gobierno modernos, que donde funcionan, tienes 4 a 6 años. Ya si se duplica eso, ya empiezas a sospechar que hay algo raro. Los sistemas modernos sí funcionan. Y los que no funcionan, bueno, ahí tienes dictaduras perpetuas que también son humanidades de 2 días, porque finalmente es el capricho de que mate. Es totalmente superficial. ¿Qué falta? ¿Qué va a faltar? ¿Qué es lo que dice el texto? Va a faltar un linaje real de gobernantes. Es decir, gente que tenga un proyecto de nación que pueda durar cientos o miles de años. Algo profundo. Gente que obedezca a las instituciones, no a los caprichos de particulares o a los vaivenes de las elecciones, ¿no? Ya saben que estamos padeciendo superficialidad en esta época por causa de las formas de gobierno. Dice que los hijos perderán el juicio por la flor. Es un modo de los chilames de decir sexo. Ellos no dicen nunca, fíjate, nunca dicen sexo. Siempre dicen flor. Entonces están diciendo que, ¿qué pasa? Se acaba la autoridad tradicional, por lo tanto se acaba el interés individual de la gente en servir a una causa que va más allá del individuo. Y entonces, ¿qué le queda a la persona? Sus intereses animales, centrados básicamente en la sexualidad y cosas así, ¿no? Si ustedes ven un exacerbamiento de lo sexual en los medios de comunicación para atraer al público, porque no por otra cosa, es justamente porque otros valores no están funcionando. Entonces se está acabando, esto no es moralizante, simplemente estoy hablando de un hecho. Está acabando, digamos, aquello que hace que un joven se dedique a, no sé, meterse al ejército para ir a la guerra, para conquistar América, como pasaba hace 5 siglos, y que le está quedando a ese joven
el mono que tiene adentro. Sí, Vicente. Es como sucede en la Riviera Maya, ¿no? Donde hay un turismo atroz que ha profanado los santuarios y donde justamente, pues ahora sí se pierde la moralidad y pues se pierde la raíz justamente para canalizar a esos fines, ¿no? Lo cual es evidente también. Y aunque se pierde un enfoque tradicional de la moralidad, surgen otros también, pero básicamente lo que se pierde es una visión de conjunto de lo que es la cultura, la civilidad del pueblo. Y entonces se quedan los intereses individuales. Otra cosa importante que dice aquí es que cuando salga la luna comenzarán a morir por mala sangre. Esta es una frase de los chilames para decir epidemia. Así que habrá epidemia. Y aquí describe, bueno, si, cuando la luna sea menguante, la epidemia empezará, cuando crezca será epidemia total y así. Cuando lean en estos textos la palabra sangre, sospeche que está hablando de epidemias porque en esa época se manifestaba con vómitos de sangre. Pero sigue diciendo, los pueblos de los extranjeros se verán bien. Esto es debido a que las poblaciones hispánicas no sufrían la epidemia que sufrían las poblaciones mayas. Porque los mayas no tenían inmunidad frente a las enfermedades europeas, pero los españoles sí. Entonces había una diferencia en la capacidad de enfermarse, en la predisposición a enfermarse, y eso lo notaron. También notaron que cada vez que llegaban los funcionarios de tributo, que iban en pareja, a un pueblo, después que se iban, la gente empezaba a enfermarse. En cambio, los funcionarios no se enfermaban. Eso les llamó la atención. De hecho, ya desde ese momento, en los libros de Chilambalán, hay intentos de entender cómo funcionan las epidemias y eso, ¿no? Que obviamente no podían ir más allá de lo que veían. Sigue diciendo que se cumplirá la palabra de Dios. Recuerden que cuando se menciona a Dios, el original dice Q generalmente. Y Q es un concepto un poco diferente de Dios, porque Dios para los cristianos es un ser personal, pero Q para los mayas no es un ser personal. De hecho, ahí lo dice el texto, los dioses están presos en los ciclos de las estrellas. Así que ni es personal, ni es todopoderoso, ni nada de eso, es simplemente un estado de divinidad. Eso siempre ténganlo en cuenta. Dice, entonces recibirán la verdadera y santa fe sin que haya que golpear sus espaldas. Aquí en Chilán está haciendo un contraste entre la fe que impusieron los españoles, que era a base de latigazos, y la verdadera y santa fe. Por lo tanto, la cristiana ni es verdadera ni es santa. Eso es lo que quiere decir el Chilán. ¿Ves? ¿A qué se refiere con verdadera y santa fe? Bueno, la fe que surge de la evidencia, la fe que surge de la percepción, del darse cuenta, y no de los dogmas y no de las imposiciones, y mucho menos obligadas, ¿no? Y que tiene que ver sigue con diciendo, el juicio, ¿no? ¿sí? Que tiene que ver con el juicio que se habla al inicio, que es como que caen las interpretaciones y queda... A ver, lo que te está diciendo psicológicamente es esto. Si tú tienes hambre, eso es verdadera y santa fe. Porque no hay quien te diga que tú no tienes hambre. A menos que venga un barbón por ahí que te diga, no, tú lo que tienes es sed, está bien, pero lo tengo. ¿Ves? Si tú tienes ganas de estornudar, eso es verdadera y santa fe. Si tú sabes que existe, eso es verdadera y santa fe. Es lo que quiere decir. Lo que está diciendo el texto, llegará el momento en que todo ese saco de creencias y de dogmas que tenemos no sirva para nada, porque nos vamos a enfrentar a nuestro ser real. Y lo que va a servir ahí es qué tanta energía tenemos, qué tanto merecimiento, no qué tantas doctrinas cargamos. Sigue diciendo inmediatamente después que a ese juicio entrarán los vivos y entrarán los muertos. No está hablando de las personas que ya se murieron, porque eso ya entraron ahí hace rato. Vivos y muertos en este verso significa los que están conscientes, los que están atentos y los que están como dormidos. ¿Ves? Que no se dan cuenta de lo que está pasando. Todos van a entrar por ahí. Hay un verso náhuatl que dice Tezcatlipoca, todos beberán de este vino. Yo he preparado un vino que todos beberán. No hay nadie que pueda evitar beber ese vino. Y ese vino es justamente entrar a ese momento en que lo que te queda es tu energía. No te queda ya, no hay espacio para cargar creencias en ese momento. Y les voy a decir algo. Ese momento no es después, es ahora. Y aquí voy a citar a Jesucristo que dijo, viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan. Ahora combinen esto con este verso. Al juicio universal entrarán los vivos y entrarán los muertos. Resucitarán los muertos cuando suene la trompeta celeste. Es decir, viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan. Aquellos que se den cuenta de algo.
Los buenos subirán a los planos del cielo y los malos bajarán a los planos de perdición. Planos de perdición o inframundo significa que se disiparán, dejarán de conservar su sentido de ser. Y no estoy hablando de individualidad y menos de personalidad, sino de sentido de ser. Ese sentido de ser que hace que uno mantenga un hilo de conciencia, esté dormido o despierto, soñando en la vigilia, donde quiera. Ese hilo de conciencia es el sentido de ser. Sigue diciendo que cuando se establezcan los padres cristianos, terminarán de imponer su santa fe a los izaes y a los chilames. Estamos hablando del siglo XVI. Entonces los mayas nos acabaremos y seremos destruidos. Obviamente, esta profecía se empata con la siguiente, que es la del capítulo 1, que te dice, bueno, regresarán los mayas. No es una destrucción en sentido absoluto, porque te está diciendo cuando se vuelvan a leer otra vez las inscripciones de los muros y cuando se vuelva a comprender el mecanismo de los catunes, entonces regresaremos. Acuérdate que cada vez que te hablen en estos textos de muerte y vida es el ciclo. Nosotros pensamos, bueno, se murió y ya se... No. Para ellos se murió y sirve de semilla para lo que viene después. Eso también es un elemento de codificación. Tal es la carga del catún que cierra el ciclo. Ok. Pues todo un cambio de paradigma también, ¿no? Eso es Sí. lo que me hace pensar. Sí. Qué fuertes lecturas, ¿verdad? Sí. Sí, llena de imágenes. Sí. Aparte es paradójico porque va a ser o sea, no va a ser algo fácil, ¿no? Va a haber sufrimiento, va a ser algo duro de vivirse, ¿no? Si nos toca vivirlo, va a ser algo duro, está siendo de por sí algo duro de vivirse, ¿no? Sí. Pero dentro de ese deshacerse, dentro de ese ver caer las estructuras que tanto tiempo se han fijado, está también la posibilidad de que se va a mover el punto de encaje que han tratado de fijar con tanto esmero el cristianismo, el capitalismo, y que no sé, que todavía antes del 2000 tal vez, se veía como algo bien cimentado, ¿no? Como algo que iba a entrar a su mejor momento, ¿no? Sí. Y ya experimentamos cómo más bien ha venido en decadencia y ha sabido capitalizar esa decadencia, ¿no? Porque ahora el capitalismo, como mencionabas, no se basa en el petróleo, pero se basa en la especulación, ¿no? Se basa en los sistemas financieros. Entonces... Ojalá se mantenga Internet. Ojalá se mantenga Internet. Ojalá se mantenga Internet. El colapso puede acabar con todo esto, ¿eh? Luego estamos adaptados a usar estas cosas como si fuera ya algo normal. Y no, estas cosas son muy costosas, ¿eh? Y para mantenerle ahí millones de personas trabajando permanentemente. Y cesan la sociedad. Y el día que todo eso se trunque, para entonces deberíamos tener estos textos en papel. Porque pues que ya no se pueden transmitir electrónico. La aplicación de todo esto en sentido social es a partir de 2040, 60, mitad del presente siglo. Lo que nos está diciendo la profecía es que va a venir tremenda crisis. Así, tremenda crisis. Pero justamente la crisis es un motivo de gozo para una persona que tiene un espíritu guerrero. El que nació para guerrero pues no le gusta la tranquilidad. Quiere que haya justamente algo por lo que combatir, algún problema que resolver. Entonces, si nosotros nos preparamos suficientemente para esa crisis, podemos constituir uno, no digo que el único, pero uno de los reservorios, una de las reservas de espiritualidad y de identidad para ese momento. Si se fijan alrededor de todo esto, lo que nos está diciendo el capítulo es que viene una crisis de identidad. Problemas de epidemias, problemas de invasiones, un problema que no mencionan ahí, pero que va a empezar a golpear pronto, que es el separatismo. Los países grandes se van a quebrar. A ver que el modelo de los países actuales, el modelo del Estado mediano, pequeño, actual, está en crisis. Ya tiene 1400 años. Eso va a quebrar. Esto te lo digo a ti, Jenny, porque es un tema cultural que va mucho más allá de la dicotomía capitalismo, socialismo, esto, lo otro. Modelos de integración de la sociedad que hace que yo diga, este es mi país, y que no sienta, esto no es nada. ¿Ves? Que hace que yo tenga cierto sentido de identidad a partir de unas fronteras. Eso surgió en un momento y eso se está agotando. Lo ves en España, que se está quebrando en pedazos, en Rusia se está quebrando 19 pedazos. Empieza a haber separatismo en México. En otras palabras, viene un periodo bastante duro para la identidad, y el que no aprenda a basar su identidad en sus propias realizaciones
el que esté dependiendo de una religión externa, o de un país externo, de un partido político externo, ese está condenado a morir en estado de crisis. Y me caigo. Y estamos a 36 años, ¿eh? Ya estamos aquí a la vuelta. Ya está pasando. Ya está pasando, sí. De hecho, en algún momento leí un estudio era un economista estadounidense que pronosticaba que para finales de este siglo Estados Unidos se balcaniza, se quiebra, se parte en muchos estados. Sí. Entonces, pues son tendencias, o sea, económicamente hablando, financieramente hablando, se puede también predecir ese tipo de... Son tendencias políticas que van a marcar todo lo demás. Pero también reflejan algo más profundo, incluso que la política, son tendencias religiosas en el fondo. No es casual que esto esté pasando a 2000 años del cristianismo. Y acuérdate que cuando estudiaste las religiones llegan a su cúspide a los 1000 y después para abajo. Y de 2000 muy pocas han pasado y siempre en crisis. Luego hay ciclos sociales, esto hay que tenerlo en cuenta. A ver si un día hablamos también de este tema de cómo se acerca por ahí, y lo dicen las estadísticas históricas del calendario de Anáhuac, porque el calendario genera sus predicciones históricas. ¿Sí? Lo que viene es balcanización durante 400 años, como hasta el 2450 por ahí. 1430 es cuando se va a acabar esa tendencia de la gente a decir, yo mando en mi casa, yo mando en mi estado, mando en mi barrio, y ya no le tengo que dar tributo a un estado obsoleto que viene de la época de quién sabe cuándo y que siempre está dirigido por la misma familia, ese tipo de cosas. Así es. Pues ya nos prolongamos un poco más. Igual ya vamos perfilando el cierre, John. Ahí algún comentario, algún saludo. Y vamos a aprovechar para saludar a Mauricio Folk, Daniela Palacios desde Cancún, Abraham Estrada desde el Cerro del Huizache, Alejandro Olvera Herrera desde Huapalcalco, que está dando un recorrido en estos momentos, Rosita Buichot, Mahuida Danilo, Carlos Castillo desde Tlalnepantla, Christopher Contreras. Y como comentario, mi papá al escuchar esto de la corona de la Virgen, comenta que por los años 50 mi bisabuelito pasó a ponerle una corona que ya tenía ahí, entonces no sé si sea la misma de la antigua, pero bueno, al menos ahorita tiene una. Si hay alguien que conozca esa historia, pues ahí que nos avise si es la misma, o si ya la reemplazaron. Yo dudo que lo sea, porque a Sí. Boturini lo juzgaron por eso. Lo más probable es que decomisaran todas esas cosas que estaban haciendo los guadalupanos de esa época. Ajá, sí, exacto, como todavía no eran devotos Todavía en de... México no era guadalupano. Exacto. Sofía y Giovanna, ¿qué nos recomiendan para los que iniciamos? Por mi parte ya estoy estudiando náhuatl, lo sigo desde hace un año y estoy consciente que soy principiante despertando mi memoria dormida. Yo quiero formarme para compartir, no me quiero ir de este mundo sin haber aportado, le estoy tomando muy seriamente. Saludos. No, pues no hay que recomendarte nada, ya lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien. Además, en acaso el detalle es, trata de leer textos en agua, los Huehuetlatoli, los cantos de los señores, textos antiguos del náhuatl fino, y por supuesto, tú lo sabes, meterte en las metáforas, tratar de decodificar el náhuatl todavía más propenso que Maya a integrar palabras, a crear estructuras esotéricas, ¿no? A ver si empezamos también a leer aquí textos náhuatl dentro de poco, porque ya están traducidos en gran medida y son el complemento perfecto. Te felicito por esa decisión de estudiar la lengua. Y ahí también yo añadiría algo que digamos carecen en las academias. Yo te diría que desconfíes de Frank, desconfía de mí, desconfía de Umei, desconfía de todos, y verifica todo por tu cuenta propia. Las academias, a los grandes vacas sagradas, las dan por hecho que tienen sus investigaciones no tienen falla, entonces no revisan las fuentes Sí, primarias. impecable. Entonces, pues, revisa también por tu cuenta y pues no te quedes solamente con lo que aparece en los programas. Ir a la fuente. Ir a las fuentes. Para tener opinión sobre cómo era, hay que leer las fuentes. Y si además quieres actualizar aquello que fue,
y ponerlo en un contexto más moderno, tienes que conocer la fuente para darle secuencia, no se vale inventar. Así que ir a la fuente, lo que está diciendo Shinawi es perfecto. Sí. Kenneth Pulido dice, ahora el clero está promoviendo con urgencia la iglesia primitiva. También comenta, ahí le viene también la voladora Lina y a su... El clero católico está en grave problema por no entender los movimientos sociales y eso deriva de la arrogancia que les hace pensar que tienen la verdad absoluta y todos los demás se equivocan. Un mono que se coloca en un trono y piensa, lo que cabe en mi mente es la verdad absoluta, ese mono ya perdió la guerra. Y el clero de las sectas protestantes y neoprotestantes, peor. Por lo menos la Iglesia Católica logra mantener integridad, lo cual significa que tiene espíritu. Pero las otras, que tengo entendido que ya son 30.000 denominaciones no católicas cristianas que están legalizadas en el mundo. 30.000. Si una fruta se me descompone en 30.000 pedacitos, yo estoy diciendo que esa fruta está podrida. Entonces, vaya, un saludo a los católicos y a los no católicos. Ya como por último, para cerrar, Eduardo Romero comenta, Frank, ya se tendrá información suficiente y el personal preparado para llevar a cabo una ceremonia tolteca. Ejemplo, para realizar un evento de 15 años, me interesa retomar las prácticas ancestrales. Ya estoy iniciando con la unidad familiar, que es un punto clave para dar inicio desde mi punto de vista. Saludos y un fuerte abrazo. Abrazo igualmente. Sí, hay información y hay gente que puede hacerlo. Está faltando tiempo y están faltando medios, pero definitivamente se puede hacer. Si quieres, escribe con más calma a los compañeros a ver si se arma algo, porque la verdad es que también hace falta ese lado, digamos, de difusión, de exposición, de formalización de las ideas, ¿no? Pero nosotros hemos tenido que centrarnos en lo más urgente. Pero información hay. Escríbenos y nos pondremos de acuerdo, sí. No sé si tengan algo más por ahí. Ya por mí fue más que suficiente. Por mí también. Gracias. Pues muchas Cuídense. gracias. Gracias. Nos Nos vemos vemos. la próxima semana. Nos Saludos. estamos viendo. Órale, Nos vemos pues. a la otra. Sí. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios